muchachos, bienvenidos a sus clases de astronomía aquí en Grupo CETEC. Sí, es nuestra última hora de clase. ¡Uy! Nos la pasamos pues súper rápido, ¿no? En esto de la astronomía, porque prácticamente es lo básico que nosotros necesitamos saber para pues identificar ciertos procesos o ciertas formas de estudio o ciertos temas de estudio de la astronomía y cómo se va juntando junto con otras ciencias, ¿no? Pues ya hemos visto que se junta mucho con geografía, demasiado diría yo. Tenemos también la presencia o la ayuda, más que nada en vez de presencia, la ayuda de la paleontología, incluso hasta de biología y más, ¿no? O sea, genética. Y te quedas así de, oye, pero estábamos hablando de astronomía. Y pues sí, lamentablemente, al ser ciencia, pues se necesita de otras, ¿no? Y obviamente no lo hemos mencionado, pero sí tiene que ver mucho matemáticas y bueno, al inicio creo que del curso también mencioné que física, ¿no? Entonces imagínate ya cuántas llevamos y si nos ponemos a analizar y a investigar más, hasta andamos metiendo ahí a sociales, que por ejemplo a historia y pues demás, ¿no? Bueno, mi nombre es Montserrat González, te doy la bienvenida a esta última clase que pues vamos a estar hablando sobre todo de las eras geológicas. Y bueno, en nuestra clase de hoy pues vamos a aprender esas eras geológicas y vamos a identificar las características que sobresalen en cada una de ellas, ¿no? Pero bueno, para empezar, no son 3 eras geológicas las que nosotros debemos de conocer. De hecho, en teoría deberían de ser 5, pero 3 son las que pues tienen más relevancia para nosotros, ¿vale? Sin embargo, pues vamos a estar aprendiendo y voy a estar mencionando a lo largo de la clase pues las características de las 5, sobre todo en manera o en materia de biodiversidad, ¿no? De qué animales empezaron a aparecer y todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, nuestras 3 principales eras van a ser la cenozoica, mesozoica y paleozoica, pero vamos a añadir detalles obviamente de la época del precámbrico y de la... es que digamos que la cenozoica se divide en dos, ajá, que es el periodo terciario y el periodo cuaternario. De hecho, todas se dividen, pero ahorita vamos a identificarlas, ¿no? Entonces, prácticamente estas son nuestras eras geológicas. Aquí, como lo podemos ver, en nuestra era cenozoica, pues ya está la aparición de lo que son los mamíferos, así como el mamut o los changuitos, monitos o todos los primates, ajá, que tienen aproximadamente un tiempo de vida de 1.8 a 65 millones de años. Obviamente la mesozoica, que muy divertida para algunos por la aparición pues obviamente de los dinosaurios, pero pues que no es como prácticamente nos lo pintan los picapiedra, ¿no? Principalmente porque, o sea, creo que los seres humanos y pues los dinosaurios no estuvieron en la misma era, ajá, entonces hay que hacer mucha referencia en ello, que no es lo mismo. Y obviamente pues la paleozoica, que es una de las más antiguas, donde pues estaban ahí la presencia de principalmente de moluscos, ¿no? Que hasta ahorita todavía tenemos presencia de ellos, digo, no en sus formas súper, por decirlo así, en sus formas primitivas, pero pues sí todavía tenemos ciertos, pues sí, ¿no? Ciertas especies de ellos, ¿no? Y que aproximadamente estuvieron hace 290 a 590 billones de años. Pero bueno, vamos a identificar cada una de nuestras eras, ¿vale? Bien, vamos a... Ahí está. Ahora sí, tenemos toda esta era y de hecho imagínate cómo estamos o cómo esperamos seguir evolucionando, que consideramos a esta clasificación como nuestro primer eón. Aunque, bueno, primero vamos a definir lo que es un eón. O sea, imagínate, eón. Bien, para esta etapa de geología, porque prácticamente por eso se llaman eras geológicas, la geología pues las va a estar estudiando, ¿no? Entre muchos detalles de ellas. Pero bueno, para la geología, el eón equivale a 1.000 millones de años. Ajá. Que es prácticamente como ella va a estar definiendo a lo que es el tiempo, o lo va a estar midiendo con respecto pues
a los periodos que se tienen en la Tierra, ¿no? A los periodos geológicos que se tienen en la Tierra, entonces así los va a estar definiendo, ¿vale? Y bueno, prácticamente existen varios eones, pero ¿por qué dijiste que es nuestro primer eón? Porque pues es prácticamente donde tenemos más relevancia en nuestros saberes, ¿no? En nuestro origen como tal. Tenemos el eón protesoroico, fanesoroico, jaideco y arcaico, ¿va? Nosotros obviamente estamos o vamos a estudiar el protesoroico o fosesoroico, ajá, también conocido así. Pero bueno, ese es nuestro primer eón, que ahí lo podemos ver en esta parte vertical, ajá, aquí. Además que aquí está, pues no está bueno, sí está en inglés, pero no importa, porque podemos identificarlo, ¿vale? Entonces, imagínate, o sea, eones. A mí sí se me hace muy increíble, perdón, pero a mí sí me fascina, ¿eh? O sea, se me hace demasiado increíble. Pero bueno, en ese primer eón, o en este eón, vamos a tener la era paleozoica, mesozoica y cenozoica. Sin embargo, vamos a considerar al periodo precámbrico, ajá, donde van a aparecer obviamente nuestras primeras formas de vida, y a partir de esas primeras formas de vida es cuando se considera el eón, ¿vale? Entonces, en el periodo precámbrico se divide en Arqueam y el Protezoico, ajá. Donde esté el Arqueam, por eso se llama así, por las arqueas, prácticamente por ahí derivan. Ajá, porque son las primeras formas de vida unicelulares, que quiere decir que solamente tienen un tipo de células. Ajá, y después vienen los proteozoicos, que son las formas de vida donde ya tienen varias células, ¿no? Por eso son pluricelulares, porque tienen varias células, ¿vale? Ese es el periodo precámbrico. ¿Y a qué hora empezó o hace cuántos años? Aproximadamente casi 5 millones de años, porque técnicamente fue cuando la Tierra se forma. Ahora, y sí tiene mucho que ver y sí tiene mucha lógica, ¿no? ¿Te acuerdas que cuando estábamos definiendo cómo se formaba un planeta, yo te dije que pues que era una enorme bola de energía súper caliente, y que obviamente con el proceso de precipitación y condensación que iba en el movimiento de vaivén, pues la Tierra se empezó a enfriar y empezó pues obviamente a definir pues lo que es la corteza terrestre. Pero ok, en ese momento que también se empezó a enfriar, no nada más es de pum, aparece la Tierra y ya, ¿no? Ya empezaron a aparecer como que los seres vivos, ¿no? No. Bueno, o sea, sí, pero no tanto así. Ajá. Los primeros organismos o las primeras formas de vida, como aquí dice que son las Arquean, o en el periodo de Arquean, es porque aparecieron las llamadas arqueas. Ajá, son tipos de, o son microorganismos que todavía podemos encontrar, obviamente han ido evolucionando también. No sé cómo han ido, bueno, sí sé, pero sería muy largo explicarlo, y todavía no se definen bien, porque las arqueas son organismos que son difícilmente de estudiar. ¿Por qué? Porque ahí va el gran secreto. Las arqueas son organismos extremófilos, solo aguantan altas temperaturas, a ellas les encanta vivir en lo caliente. Ajá. Entonces se vuelve un poco complicado, porque necesitamos prácticamente agarrar una arquea de cuando un volcán esté en explosión. Entonces así como que es un poquito difícil, ¿no? Sí se han dado un tipo de arqueas, sí se han estudiado, que provienen del desierto de Atacama, pero pues no son como que obviamente las que nos definen aquí, ¿no? Pero sí gracias a esas células, o más bien esos microorganismos, pues podemos definir pues esta parte de la evolución, ¿no? Entonces, como son arqueas, prácticamente se podría decir, más no estoy afirmándolo, que provenimos todos de las arqueas, pero no creo, porque no todos somos organismos extremófilos, a menos de que hayamos desarrollado algún tipo de evolución o un tipo de adaptación. Pero eso habría que compararlo con una arquea
ahora sí que arcaica, y con pues un proceso evolutivo de cualquier especie, pero pues vuelvo, es muy difícil y saldría muy caro y aparte muy tardado. Pero bueno, las arqueas prácticamente sí son de los primeros organismos que tenemos, porque vuelvo a lo mismo, la Tierra pues era una bola enorme de calor, ajá, y pues tenía que enfriarse. Entonces cuando se empieza a enfriar y empieza a haber presencia pues ahora sí que de agüita por ahí, en mayor medida pues empiezan a haber formas de vidas pluricelulares, que son los que vienen en la era de proterozoica. Ajá. ¿Qué más tenemos en esta era? Pues ya teníamos unas especies de, pues no de montañas, pero sí como, vaya, como volcancitos, ajá, y pues las formas primitivas de vida, que eran ellos, ¿no? Y empiezan a ver los protozoarios, ajá, que prácticamente fueron de los últimos en aparecer, que datan de hace 3.8 billones de años, ¿vale? Y pues también las bacterias, las algas, y es cuando empieza, ¿no? Este proceso de que ya observamos vida, ¿no? Ahora, en la siguiente era, que es la paleozoica, vamos a ver cómo se divide, que es prácticamente desde lo rosita hasta como lo verde, ajá, que es el cámbrico, ordábico, silúrico, devónico, carbonífero y pérmico, ajá, que en el periodo cámbrico empiezan a aparecer los primeros cordobados. En el ordivico empiezan a aparecer los primeros peces, ajá, bueno, en el silúrico las primeras plantas, escucha, terrestres, ¿no? Más no marítimas como tal, porque, o sea, sí había, porque ya desde los organismos pluricelulares, pues porque estaban ya las presencias de algas, ajá, pero ya en el silúrico, empiezan estas plantitas terrestres, ¿ah? Y obviamente al aparecer plantas terrestres en la siguiente clasificación de la era paleozoica, que es el devónico, pues empiezan a aparecer los primeros insectos, que aquí ya nos empiezan a ayudar algunos insectos a polimerizar en otras zonas, no como nosotros conocemos, porque también pues los insectos no eran tan pequeñitos, pero pues sí, ya empezaron con ayuda de ellos, pues a empezar a proliferar más estas plantas terrestres. Posteriormente viene el proceso, o más bien el periodo carbonífero, que es donde empiezan a aparecer los primeros anfibios terrestres, ajá. Y en el periodo pérmico, pues es donde ya de plano están nuestros buenos amigos los reptiles, ajá. Prácticamente cuando empieza este trance del periodo precámbrico en su clasificación protozoica al cámbrico, que es del paleozoico, uno de la flora y la fauna que estuvo apareciendo fueron los organismos protozoarios y las llamadas esponjas, ajá, que fueron hace 590 millones de años aproximadamente. Después empiezan a aparecer estas rocas sedimentarias, a salir, y empiezan, como ya lo dijimos, ¿no? A aparecer los primeros peces. Y dentro de los primeros peces, pues también hubo depredadores, que era una especie como de tiburón, ajá, que datase de 500 millones de años. Ya cuando empiezan estos peces, empiezan pues obviamente ya las plantas terrestres, que datan de hace 420 millones de años. Entonces no fue de que, ay, hoy es el primer año y ya me apareció un pececito y el próximo año ya me apareció una planta. No, porque también hubo dentro de de estas clasificaciones pues un periodo de, a ver, espérate, porque tampoco son enchiladas, no voy a estar evolucionando, por favor, así de un día para otro, ni voy a estar haciendo selección natural, ni voy a estar haciendo adaptaciones en mi medio de un día para otro. Como ya lo vimos, lleva generación tras generación tras generación,
¿vale? Entonces ya hasta que queda una generación que se pueda adaptar a ese medio, pues fue cuando empezaron a aparecer las plantas, que fue hace de 400 millones de años. Ajá. Y los anfibios, que es en el periodo carbonífero, pues aparecen después de 400 millones de años. Bueno, a los 400 millones de años. Ajá. Ya con también ya los insectos pues ya estaban por ahí. Ajá. De hecho, a veces confunden un poco como que el origen, ¿no? ¿Qué fue primero, los anfibios o los insectos? Pues obviamente que los insectos, porque si no, no hubiera habido esta proliferación de plantitas. Ajá. Y los reptiles aparecen ya 320 a los 320 millones de años. Prácticamente con la aparición de los reptiles ya se empieza a ver una nueva era, que en este caso pues la nueva era la era mesozoica. Ajá. Que en la era mesozoica se va a dividir en tres, que es el Triásico, Jurásico y Cretácico. Y sí, de ahí nace la inspiración de la película de Jurassic Park. Ajá, en el periodo Triásico pues empiezan a aparecer los dinosaurios y los mamíferos, ¿no? Acuérdate que los dinosaurios, algunos nacen del huevo y otros, pues obviamente los que nacen de mami, pues son los mamíferos, ajá. En el periodo Jurásico aparecen los primeros pájaros, que de hecho aquí hay una evolución de los que son, ay, ¿cómo se les llama? Pterodáctilos, que todavía está en veremos si hicieran de esa proporción como nos lo pintan las películas, porque eran muy pesados para las alas, pero vuelvo a lo mismo, las alas, como lo vimos, como lo mencioné en la clase anterior, son una de las pruebas embrionarias también, ajá, que nos hacen observar la similitud que tiene con otras aves. Entonces, sí tiene que ver mucho, por ejemplo, con la de la águila y creo que con la de una especie de pájaro, pero habría que ver si de ahí provienen. Ajá, porque vuelvo a lo mismo, si es que existió el pterodáctilo como nosotros lo visualizamos, estaba muy pesado para esas alas. A lo mejor sí existió, pero no tan grande, pero bueno, a partir de ahí pues se dice que es la evolución de los pájaros, ajá. Y obviamente en el periodo Cretácico pues aparecen las primeras plantas con flor, ajá. Ya que ya pueden tener esa característica de dar flor y obviamente a lo mejor como yo te lo decía que antes no se polimerizaba como nosotros lo conocemos porque obviamente no había polen. O sea, eso es el fin o el chiste de la polimerización, que haya polen para poder nosotros pues proliferar más una especie. Pero aquí ya, por ejemplo, como ya aparecen las plantas con flor, pues ya era mucho más fácil. Y como ya hay organismos o ya hay plantitas de hojas verdes y todo eso, pues ayuda más al descenso de la temperatura, lo cual ayuda a que haya más presencia de precipitación en toda la zona terrestre y que la temperatura de la Tierra pues vaya descendiendo y que ya haya más biodiversidad dentro de ella. Ajá. Por último, bueno, casi al último, bueno, no, sí, la última era es la Cenozoica, que pues se divide en el periodo terciario y cuaternario, que era lo que yo te decía. Ajá. La era Cenozoica terciaria, pues prácticamente ya estamos así como que ya están los primeros cetáceos, ajá, ya están los primeros cetáceos por ahí apareciendo. De hecho hubo un proceso, ¿no? Donde aquí, por ejemplo, se están brincando una de las épocas, porque el terciario se divide en épocas, terciario y cuaternario se divide en épocas, ajá, que es la paleozónica, que, perdón, pues sí, no, sí es la paleozónica, que no hay nada, pero es porque se estaba enfriando demasiado la Tierra, entonces en la Eosone, o de alguna manera como... No, sí, perdón. En la primera se llama Paleocene, en la otra es la Eocene, que es donde ya se empiezan a aparecer las ballenas. En la Oligocene, que ya aparecen los mamíferos modernos, o sea, ya... Pues no es que aparezcan, por ejemplo, las mujeres embarazadas, pero sí ya empieza, por ejemplo, los primates,
pues felinos y así todas esas especies pues a aparecer, ¿no? Ya con más frecuencia. En la época del Miocene no hay como tal un cambio, pero sigue enfriándose la Tierra. Ajá, y la Pliocene pues aparecen los primeros homínidos. Ajá, hasta que ya llegamos obviamente a la época cuaternaria, bueno, el periodo cuaternario en su época del Pleistocene, que es ya donde aparecemos los humanos modernos, y así seguimos evolucionando poco a poco. Ajá, de hecho, en la época cenozoica cuaternaria, aparecen como que mamíferos super gigantes, ¿no? Digo, tampoco es de que midan 3000 metros, pero sí en comparación con otras especies, pues sí ya eran mucho más grandes. También aparecen los macocos, ajá, y empiezan también en cuanto a estructura de corteza, empiezan los primeros Alpes, los primeros pastos, también las sierras nevadas, así como la cordillera de los Andes, casi casi, y pues los cañones, ¿no? Por ejemplo, el Gran Cañón y todo ese tipo de cuestiones, hasta llegar a la época, por ejemplo, bueno, no, por ejemplo, a la época que corresponde Cenozoica, periodo cuaternario, donde pues ya están los mamuts, y lo más representativo pues son los seres humanos como tal, desde la aparición de Lucy hasta, pues sí, ¿no? El humano más perfecto ahorita, o técnicamente el Homo sapiens sapiens. Aquí podemos apreciarlo de una mejor manera. La era arcaica o de las arqueas, ajá, es donde prácticamente están ahí. Sabemos que existieron o que aparecieron a partir de ahí, por eso se llaman arqueas. Ajá, y que una vez evoluciona, bueno, que la Tierra se fue enfriando, y de hecho aquí lo podemos observar. Eh, Estas son como que las cortezas que estuvo, o las capas de la Tierra que estuvieron cambiando. Ajá, si te das cuenta, en la época arcaica no conocemos, porque pues obviamente sabemos que tiene esa era o esa edad la Tierra, pero no nos aportan como que muchos datos de cómo era, porque obviamente una bola enorme de energía y de calor. Ajá, entonces cuando empiezan a aparecer las plantas unicelulares, date cuenta que la corteza, o sea, ya no es tan caliente. Ajá, o una de las capas de la Tierra ya no está acá tan caliente. Entre la era de los pues sí, de los organismos unicelulares, y de la era proteozoica, ¿no? Ya hasta que empezamos a la era paleozoica es donde ya podemos observar que la Tierra ya va adoptando pues un poco más de la forma como nosotros lo conocemos, y que ya se va a dividir en dos fases, porque ahorita, bueno, o hasta podríamos decirla en tres, porque si te das cuenta, en las plantas unicelulares y la era protozoica solamente hay una capa. Ajá. Ya hasta que llegamos a la mesozoica, que aparecen los reptiles y ciertos pues dinosaurios, ya podemos observar mucho mayor capa. Ajá, pero se va haciendo como que más, o sea, que va haciéndose estrecha, es porque se va enfriando la Tierra, ¿vale? Ya hasta que llegamos a la era cenozoica, que es en la etapa terciaria, eh, pues fíjate, ¿no? O sea, ya cuánto va, pareciera que se redujeron, pero son más capas o mejor definidas. Ajá, ya hasta que la era cuaternaria, pues ya tenemos lo que es un suelo definido, y es donde empieza pues a formarse la civilización, y obviamente a tener todo este proceso evolutivo, ¿no? Donde pues el hombre pues va evolucionando, va convirtiéndose de Lucy a Homo sapiens sapiens. Lucy era una de los primeros, por decirlo así, cavernícolas, o de los Homo sapiens, de casi de los australopithecus. Eh, bueno, de cómo fue evolucionando, ¿no? Lamentablemente, Lucy tuvo un accidente, me parece que estaba en un museo, bueno, no me parece, estaba en un museo, pero no recuerdo en qué país, pero en este 2019 o 2020 tuvo un incendio ese museo, y pues Lucy, que era uno de los íconos sobre de cómo había evolucionado el hombre, pues se quemó. Entonces ya nada más nos queda fotografías de pobre Lucy, porque era una mujer, y pues a partir de ahí pues pudimos definir ciertos comportamientos, la alimentación y todo lo que hacía, ¿no? Para poder concluir que pues el humano
pasó de ser nómada a ser sedentario y pues a hacer la invención de la rueda, y luego viene la época de piedra, y luego la época de hierro, y luego ya todo lo demás, civilizaciones griegos, romanos, egipcios, Mesopotamia y todo lo demás, ¿no? Y mira cómo es evolución, prácticamente todo esto es evolución. Bien. Ahora, algo muy característico sobre las eras geológicas. En la etapa o en la era paleozoica pues teníamos mucha presencia de moluscos también, ¿no? Y hasta que llegamos a pues estos periodos Triásico, Jurásico y Cretácico, que fue la era Mesozoica, pues es donde podemos definir a todos estos dinosaurios, que en la era Cenozoica es cuando se extinguen ellos a partir del meteorito que prácticamente cayó en la península de Yucatán, pero no era porque ya estaba formado México. Sin embargo, pues ahí dicen que ahí cayó por todos los adelantos y obviamente las pruebas paleontológicas o geológicas también que se pues descubrieron con el paso de los años. Ahora, esta extinción de los dinosaurios no quiere decir de que ya chocó el meteorito y ya los humanos aparecieron. No, vuelvo a lo mismo, tuvieron que pasar muchos años, muchos millones de años para que los seres humanos pues se formaron como tal, como seres humanos, o al menos pues sí, como seres humanos del modo de vista biológico, porque del psicológico, bueno, del social y psicológico, pues como que todavía ni siquiera lo definimos bien algunas personas, y me incluyo, y sí lo digo así en plural porque pues como sociedad sí a veces pues podríamos mejorar, ¿no? Pero bueno, esa es instancia de otra cosa. Por ejemplo, en lo que es en la era cenozoica hubo mucha evolución. Bien, primero, vamos a establecer hace cuánto ocurrió esto. Aproximadamente porque, vuelvo a lo mismo, el tiempo para geología mejor lo cierra, lo trata de cerrar, no trata, o sea, sí maneja cifras un tanto exactas, pero pues tampoco tan exactas, o sea, son aproximaciones. Pero entonces, para ellos, para la extinción de los dinosaurios, pues fue hace 66 millones de años, aprox, vuelvo. Y muchas personas o muchos científicos, muchas personas de la comunidad científica decían de que desaparecieron por el efecto de los volcanes que fue provocado por el meteorito. O sea, prácticamente cae el meteorito como por alguna extraña razón o por tanta liberación de energía, ¿no? Del impacto, pues los volcanes se vuelven locos, empiezan a colapsar y pues empiezan a morir los dinosaurios, ¿no? Quemados. No fue así. Ajá, prácticamente los dinosaurios desaparecieron en una extinción masiva, o sea, no te das cuenta. Para el creacionismo lo considera como el primer fin del mundo, el segundo fin del mundo. Bueno, y eso ya investigando mucho las teorías del creacionismo, porque para ellos el segundo fin del mundo fue en este proceso de Moisés y todo eso, pero vaya, según ellos va a haber 4 fines del mundo antes de la llegada de Dios y no sé qué tanto, porque ya fue el de fuego, ya fue el de agua, falta el de aire y no me acuerdo cuál más. Pues el de tierra, obviamente. Pero bueno, eso es otra instancia. En cuanto a la extinción de los dinosaurios, pues prácticamente el culpable fue un meteorito de pues 10 kilómetros de diámetro. Imagínate, 10 kilómetros de diámetro, era una bolota casi, o sea, no inventen, ¿no? Era como si tuviéramos una pelota playera que fuera el mundo y que fuera una bola de boliche, ¿no? El que se pegara ahí con la pobre pelota esta playera. Entonces, ese meteorito, como ya te lo dije, se impactó en lo que ahora es la península de Yucatán, en México, pero pues había puesto mucho en duda pues esta teoría, ¿no? Algunos decían que obviamente era por la actividad volcánica, pero un equipo de investigadores dicen, no fue la actividad volcánica, sí fue el meteorito, pero no, por favor, no metas a la actividad volcánica en esto, ¿no? Porque pues argumentan que
los impactos ambientales por las erupciones masivas pues ocurrieron mucho antes del evento, ¿no? De la extinción de los dinosaurios. Y por lo tanto pues no se pueden considerar como que los culpables de esta extinción de esta especie tan interesante. Ajá. A esa teoría se le llama el vulcanismo porque argumenta que una serie de grandes erupciones volcánicas que ahora fueron, bueno, que es ahora lo que es la India, tuvieron lugar un poco antes de que el asteroide pues ocasionara todo este caos, ¿no? Y bueno, estos volcanes pueden provocar extinciones masivas porque liberan pues mucho gas y recuerda que pues la Tierra tampoco gozaba como que de mucha estabilidad o de mucha frescura en cuanto a clima, ¿no? Entonces liberaban dióxido de azufre y dióxido de carbono que pueden alterar el clima y acidificar un poquito el mundo. Ajá, pues sí, la atmósfera o el medio donde se vivía. Ajá, pero pues eso era lo que afirmaba, ¿no? Pero para determinar el momento en que ocurrió la emisión de gases, los investigadores empezaron a comprobar el cambio de la temperatura global por medio de isótopos de carbono y fósiles marinos, sobre todo marinos, porque pues muchos dicen, ¿no?, que la vida en la Tierra pues empezó a partir del mar y no están muy alejados de la realidad. Ajá. Entonces, pues este grupo de investigadores llegó a la conclusión de que la mayor parte de la liberación de estos gases acidificados pues ocurrió antes del impacto del asteroide y por tanto no son la causa de la extinción. De hecho, la actividad volcánica en este periodo pues causó que el calentamiento global aumentara, ¿no?, gradualmente 2 grados. Ajá. Y o sea, con eso no era una extinción como tal masiva, más sin embargo, pues sí hubo una que otra destrucción, ¿no? Y prácticamente una vez de que ya los dinosaurios pues se fueron para el hoyo, los que sobrevivieron o pues sí de alguna manera porque tampoco se extinguieron todos porque imagínate si no de dónde saldríamos y obviamente los microorganismos y las plantas que pudieron sobrevivir a esta extinción porque pues sí, ¿no? Se hizo un caos independiente, o sea, aparte de que ya los volcanes estaban casi a punto, ¿no? O sea, los tocabas y ya no les podías decir mi alma porque ya estaban explotando, ya estaban haciendo erupción. Ya de por sí había una liberación de energía y luego viene el meteorito y así como que ya, ¿no? Ya cálmate. Entonces muchas especies pues no sobrevivieron y las pocas que sobrevivieron pues se tuvieron que adaptar y tuvieron que evolucionar. Entonces fue cuando volvemos a lo mismo, agarramos la teoría de lo que es de Darwin o el neodarwinismo y pues empieza, ¿no?, cada especie a seleccionar lo mejor de su antecesor para que el nuevo o la nueva generación de esa especie pues ya tuviera genes que le ayudaran a modificar y a hacer posible su supervivencia en un nuevo medio. Fue cuando ya empieza pues la aparición de otras especies, como ya lo hemos dicho, y en el momento ya empiezan pues estos mamíferos más comunes que posiblemente ahí fue donde aparecieron pues nuestros antecedentes que fueron pues los monos, los primates y que con el paso de las generaciones pues ya pudimos desarrollarnos como seres humanos. Ajá, entonces también los seres humanos somos una especie. Pero imagínate, o sea, a partir de la pobre extinción de los dinosaurios, qué feo, ¿no? Y vuelvo a lo mismo, hay algunos que dicen, ¿no? De que, ay, es que ese es el fin del mundo de fuego, nos falta el de la tierra, que muchos ahorita achacan, ¿no? Que como está temblando, pues es el nuevo fin del mundo de la tierra, o por medio del elemento tierra y que nos faltaría prácticamente el aire, pero pues quién sabe, ¿no? O sea, sean peras o sean manzanas, quién sabe si sea cierto, al menos sabemos que venimos del mono y que eso ya ni siquiera es cierto. O sea, no lo sabemos ya con certeza, pero que sí tenemos mucha similitud, ¿no? Tan solo en las palmas, imagínate. Y que la única diferencia, pues, que nosotros tenemos supuestamente con ciertas especies, pues, es el poder del raciocinio. Ahora sí,
aquí podemos ver de manera más detallada cómo fue este proceso de las eras geológicas. Ajá. Que prácticamente si podemos nosotros ver, ojalá ahí se viera un poco mejor, pero espero que lo alcances a ver. Aquí en el periodo paleozoico, mira cómo hay una presencia enorme de lo que son animales acuáticos, ¿no? O lo que podemos considerar como animales acuáticos. Y ya que en el periodo pues, o en la época carbonífera o la pérmica, pues sí ya hay, por ejemplo, presencia aquí, como decíamos, ¿no? De los insectos y de mamíferos, pues un poco más gigantes. Aquí, por ejemplo, tenemos lo que es una especie de, ¿cómo se le llama? Libélula y una especie como de araña, ¿no? Pero, ay, no, qué horror, imagínate una araña de ese tamaño, porque no eran chiquitos, o sea, eran insectos, pero no como ahorita, ¿eh? Eran unos señores insectos. Y aquí, por ejemplo, estos mamíferos que decía que eran muy gigantes, pues sí, ¿no? Datan que hay algunos que medían más de 2 metros. Entonces, te quedas así de, say, ¿what? Y aquí, ¿no? Aquí en la era mesozoica, en el periodo triásico, mira, está como una especie de velociraptor. Ajá, aquí por ejemplo podemos apreciar a un animal que parece una tortuga. eh, y prácticamente no, porque yo esto lo identifico como una tortuga por el caparazón. Y a lo mejor dentro del meteorito, a lo mejor fue una de las pocas especies que sobrevivió. Aquí, por ejemplo, en el periodo jurásico ya aparecen como una especie de tiburón, ya te das cuenta. Y esto como que se me afigura a lo que es una especie de avestruz, como que el antecedente del avestruz. Y esto no puedo decir que es una jirafa porque vuelvo a lo mismo, la jirafa, como lo vimos la clase pasada, pues fue evolucionando más bien y fue adaptando su cuello, más no estableció este cuello desde un principio. Entonces yo no creo que este sea antecedente de la jirafa, porque la jirafa era más chaparrita. Pero pues habría que ver, ¿no? Habría que hacer todo un mapeo genético, pero ¿te imaginas? O sea, sería súper cañón. Eh, en el periodo Cretácico, mira, de hecho, porque también dicen que el tiranosaurio Rex no existió como tal, ¿eh? Que no era así con las mismas proporciones, porque dicen que hay ahí como que un rollo medio raro en lo que eran pues sus patas superiores. Porque dicen que no las podía tener tan así, que a lo mejor era un poco más chaparrito. Ajá, pero bueno, muy independiente de eso, aquí podemos observar que también ya hay los llamados pterodáctilos, que esto yo sí lo veo con cara de águila. Esto lo veo como una ballena, como el antecedente de la ballena y de pues como de una mantarraya, ¿no? Este incluso hasta se me afigura un lemur, de aquí. Entonces a lo mejor sí son como que sus antecedentes, ¿no? Pues sí, sus antepasados, pues. Y ya aquí, por ejemplo, en la era cenozoica, ya están apareciendo los animales un poquito mejor de como nosotros los conocemos. Pero pues prácticamente fue porque se fue enfriando el mundo como nosotros lo fuimos conociendo. Porque mira, aquí en esta etapa, vamos a regresarnos un poco más. En el periodo arqueano o del arquea, donde estaban pues estas formaciones o estos microorganismos, pues prácticamente aquí la tierra era súper, súper, súper caliente, ajá. Y de hecho, mira, aquí lo consideran en este esquema como un eón esta parte, pero ¿cómo medir el tiempo a partir del inicio del tiempo? Entonces está como que muy paradójico eso, pero bueno, hay algunos que los consideran como eones, hay algunos que consideran a partir del eón, a partir de donde se descubre la vida, pero bueno, ¿no? Por ejemplo, aquí está el proterozoico, el periodo proterozoico, que ya aparecen como una especie de conchitas o de moluscos, ¿no? Y es donde empiezan a evolucionar. A mí se me ocurre que a partir de este proterozoico empiezan a evolucionar los insectos. Y del arcano, pues no sé, todavía no definimos ahí qué onda. Pero por ejemplo, acá, ahora vámonos para arriba, el periodo neógeno, pues ya por ejemplo aquí está un caballo, esto se me hace como una especie de burrito. Aquí hay un primate, aquí hay como un perezoso, me parece. Aquí hay otro caballo medio extraño y yo siento que este es el pájaro dodo,
pero habría que ver. Ajá, porque creo el pájaro dodo estaba como por acá, como por este periodo. Y de hecho, mira, aquí hay un ornitorrinco. Este es el ornitorrinco, estoy 100% segura. Y, ay Dios, se me movió un poco aquí, perdón. Y este yo lo puedo considerar como, o sea, como que de aquí deriva el cocodrilo y de este el caimán. Porque no es lo mismo cocodrilo a caimán, aunque son reptiles. Eh, y mira, o sea, van evolucionando y yo no siento que este sea el pájaro dodo, yo siento que es como que algo como un avestruz que de hecho deriva ¿dónde lo habíamos visto? De este. A mí se me afigura, al menos a mí, pero no sé a ustedes. Y que obviamente pues ya con el paso del tiempo pues está evolucionando el hombre, ¿no? Que el hombre pues es una de las principales especies que sorprenden cómo fue su evolución. Ahora imagínate que hayamos, como la clase pasada te lo dije, que hayamos evolucionado a partir de un cerdo, pues está súper, súper raro, ¿no? Y prácticamente estas son las eras geológicas. Creo que donde se puede apreciar mejor es en esta imagen, pero pues vamos a hablar un poquito, ¿no? Sobre pues estas eras geológicas que eran muy representativas para nosotros, ¿no? Y es tanta la curiosidad que nosotros tenemos como seres humanos acerca de nuestro origen que buscamos y buscamos y buscamos, ¿no? Y también buscamos pues la fuente o sea, sí de dónde venimos, para que de alguna manera pues podamos descubrir más de nosotros mismos, ¿no? O de, por ejemplo, de alguna especie o de nuestra propia especie. Uno también de los grandes misterios que nosotros tenemos es el llamado eslabón perdido, por ahí, que se supone que todavía nos falta ahí, pues checar algo, porque no estamos, o sea, no fue como que una transición directa del primate así como la conocemos, que falta un eslabón, pero habría que investigarlo, obviamente. Ajá, y que vaya, que después de todo ese eslabón y de todas esas investigaciones, pues hemos recurrido a muchos avances en la tecnología, sobre todo en materia de biotecnología, porque al final de cuentas la biotecnología nos va a ayudar a descubrir, o nos ha estado ayudando a descubrir técnicamente de dónde venimos, qué son las eras geológicas, y tal vez si nos lo proponemos junto con la tecnología, a lo mejor y podemos de alguna manera, ¿cómo decirlo? Pues descubrir, ¿no? Descubrir si el universo sí va a tener un fin, si es como nosotros prácticamente lo conocemos o no. Vaya, o si es probablemente la teoría del Big Crunch lo que nos va a consumir como humanidad o como especie, ¿no? Porque no nada más somos los seres humanos los que estamos aquí, sino que también están los animales, las plantas y todo este tipo pues, de especies. Y es por eso que actualmente, ¿no? Que ahorita, por ejemplo, estamos en una pandemia y que pues en este 2020, sobre todo a finales, ¿no? Se está con esa idea de que y la vacuna y esto y aquello. Entonces todo eso nos ayuda saber, o sea, tú dirás, ¿y las áreas geológicas qué tienen que ver? Pues sí tiene que ver mucho, porque de acuerdo a eso podemos identificar ciertas características de una especie para poder descubrir a lo mejor una vacuna o al menos una cura, porque esto es lo que urge, ¿no? Ahorita como que no tanto sí la vacuna, obviamente es muy urgente, pero también una cura, ¿no? Y sí la podemos obtener a partir pues de estos, ¿no? Incluso hay muchas investigaciones que han hecho que podemos definir o que podemos encontrar vacunas a partir de los restos fósiles pues sí, de una especie, o que también podemos definir la dieta, o que también podemos definir cierta evolución a partir de esos estudios, y que son muy, muy importantes pues para que nosotros podamos entender toda esta parte. La biotecnología, muchachos, porque a lo mejor ni me estás entendiendo de qué estoy hablando, suele suceder. La biotecnología es una ciencia, o más bien es una herramienta de la ciencia que obviamente está combinada con toda la tecnología para poder
satisfacer las necesidades de una investigación, ¿no? También son muchas estrategias. Aquí, por ejemplo, en la imagen, pues podemos ver, obvio, no están los científicos así, porque, por ejemplo, esa chica rubia no debería de tener el cabello así. Bueno, en eso depende. Si está trabajando con microorganismos, pues deben de tener así todo su overol aislado, ¿no? O su traje aislante, pero muy independiente de eso, por eso los vemos así, con los microscopios y fascinados, porque si bien es cierto que el universo guarda muchos misterios, como ya lo vimos ahorita, creo también podemos decir lo mismo de nuestro propio planeta, ¿no? Si tan solo con nosotros consideramos al universo como parte del todo o parte del inicio de un todo, ok, está bien. Y como lo vimos, ¿no? Sí, sí es el inicio de un todo. ¿Por qué? Porque ahí lo vimos con la generación de una gran bola de energía, que fue lo del Big Bang, etcétera, etcétera. Pero también no hay que descartar lo que nosotros podemos observar dentro de nuestro mundo. Existe de hecho una teoría que nosotros podemos crear nuestro universo en nuestras propias manos. No sé si se refiere a una paradoja o a que, perdón, me moví un poquito la presentación, o a que realmente sí lo podamos crear de manera física, ¿no? Ayer, por ejemplo, yo estaba leyendo que ya se puedan hacer viajes en el tiempo y te quedas así de, ¿es en serio? Bueno, ahorita se hizo una pequeña prueba y sí, y era lo que habíamos visto la clase pasada, que sí se podía viajar en el tiempo y como lo hizo un avión, pero ahora sí con la teoría de la relatividad. Entonces, si nosotros seguimos con ese mismo interés, pues podemos lograr grandes cosas, ¿vale? Bueno, pues ¿qué me queda más por decir? Que todavía hay que ver qué onda con los eones, todavía estamos ahí haciéndonos partícipe de los eones. ¿Qué más? Pues nada, ¿no? Que es nuestro primer eón como humanidad y creo que ya creo que va a ser el último, no, esperemos que no, por favor, que podamos contabilizarnos con más eones y que podamos salvar todavía lo que nos queda de planeta, porque imagínate, ¿no? Si nosotros todavía pudiéramos salvar esa parte de nuestro planeta con ayuda de la biotecnología, en vez de estarla usando para fines malévolos, utilizarlo para pues sí, para nuestra conveniencia, como lo dice el desarrollo sustentable, pues igual y podemos ver qué tal a lo mejor la creación de otro universo, no sé, todo en esta vida es posible, ¿no? Y bueno, de recomendación, pues yo te dejaría que vieras un poquito más sobre la astronomía. La verdad es que es muy bonita. No te quedes nada más con las noticias que veas en Facebook, ni que, ay, se acerca un asteroide que va a impactar a la Tierra. Ok, pero a lo mejor no la va a destruir porque luego son esas noticias alarmantes. Entonces yo te invito a que veas, te informes un poquito más. Digo, ya te dimos las bases aquí y que puedas investigar en YouTube, en documentales, sobre todo en documentales, porque YouTube, como es una plataforma, es una red social al final de cuentas, pues suben muchas cosas. Entonces no son como que muy 100%, a excepción de nosotros porque nosotros investigamos. Pero, por ejemplo, así como que blogs y todo eso, pues tendrías que ver las fuentes, ¿no? Pero yo te invito a que lo investigues por tu propia cuenta. Una cosa, recuerda, es astronomía, otra es astrología. Y ten en cuenta pues todos los tips, caricaturas, canciones que te fui dando para que puedas recordar estos conceptos, ¿vale? Bueno, muchachos, pues de mi parte es todo. Espero te haya gustado este pequeño curso de astronomía y nos estamos viendo en otros videos. Cuídate. Bye bye.